Hola, estimados estudiantes, sean bienvenidos a una conferencia más de la asignatura de Microbiología Médica. En esta ocasión estaremos revisando el tema de las enterobacterias. Estos son los objetivos de la clase: mencionar la clasificación taxonómica de las enterobacterias, describir sus características, explicar mecanismos de daño, conocer las entidades clínicas o cuadros clínicos que producen en el ser humano, cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio y señalar los elementos epidemiológicos y de prevención. Todo este contenido ustedes lo encontrarán disponible en la clase que tienen en formato PDF colgada en su plataforma virtual. Las enterobacterias incluyen un gran número de especies, ¿verdad? Dentro de todos los géneros que están citados acá. Los géneros que tengo resaltados en rojo son los que vamos a revisar en esta clase que les voy a compartir en este momento, ya que son los que se consideran de mayor importancia en la alteración de la salud en el ser humano y son los géneros que más frecuentemente incluyen ciertos factores de virulencia que pueden provocar algún mecanismo de patogenicidad en el ser humano, como son el género Escherichia, Salmonella, Shigella, Klebsiella y Yersinia. ¿Qué son las enterobacterias? Nos podríamos preguntar. Son un grupo de bacterias que forman parte o las podemos encontrar en diversos sitios de la naturaleza, pero que también muchas de ellas pueden formar parte de la microbiota intestinal normal. Antes a la microbiota se le conocía como microflora o flora bacteriana. En la actualidad se conoce que el término correcto con el que se le debe describir es microbiota. En la tinción de Gram, estas bacterias se van a observar, de acuerdo a sus criterios, van a tener una forma de bacilos. De acuerdo a su agrupación, generalmente van a estar aislados y de acuerdo a su coloración de Gram van a ser de color rojo o rosado intenso. En resumen, vamos a ver en el examen microscópico de una muestra teñida con Gram bacilos generalmente aislados de color rojo o rosado intenso. Generalmente producen infecciones diversas en diversos sitios anatómicos, ¿verdad? Debido a sus diferentes tropismos que ellas pueden tener, algunos se pueden asociar a infecciones del tracto urinario, otras se pueden asociar a infecciones de herida, infecciones del sistema nervioso central, infecciones del sistema cardiovascular. Es una amplia variedad de entidades clínicas de tipo infecciosa las que pueden producir debido a que es una gran cantidad de bacterias agrupadas dentro de todos los géneros que mencionamos anteriormente. Algunos agentes que podemos mencionar de esta familia puede ser, por ejemplo, Escherichia coli, que más adelante en la clase, cuando la desarrollemos, vamos a ver que tiene muchas especies, muchos serotipos, muchos patotipos. Klebsiella, por ejemplo, Salmonella, Shigella, que también están relacionadas con el problema a nivel de salud público, como lo es la resistencia antimicrobiana. Desde el punto de vista de la importancia médica, se han identificado aproximadamente de 20 a 25 especies, las que están citadas en el cuadro que contengo acá. Sin embargo, ya les mencioné hace un momento cuáles son las de mayor importancia, que son en las que nos vamos a centrar en el desarrollo de esta clase. Es importante que ustedes consideren que a pesar de que vamos a tener un número reducido de bacterias en las que nos vamos a centrar, existe una gran cantidad de estas, agrupadas en 25 géneros y aproximadamente 110 especies. Mencionar de que las enterobacterias se encuentran entre las bacterias más grandes, ¿verdad? Si las comparamos con otros tipos bacterianos, ya que estas oscilan en una medida aproximadamente de 2 a 4 micras de longitud. Su forma puede variar, ¿verdad? Desde cocobacilos grandes hasta bacilos elongados y filamentosos. Sin embargo, la literatura que nosotros utilizamos como base establece de que su forma común va a ser en forma de bastones o en forma de lo que también se le llaman bacilos. Generalmente son microorganismos que no forman esporas ni presentan tinción ácido resistente. Eh, Son de coloración gram negativa, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Similar a esta imagen es la imagen que nosotros vamos a observar al microscopio de una lámina o de un frotis teñido con gram. Algunas especies es importante resaltar que van a poseer flagelos, ya que esto le va a conferir movilidad a la bacteria
y también mayor patogenicidad o virulencia, porque vamos a aprender más adelante cuál es la función de los flagelos en este mecanismo. Algunas de las bacterias incluidas en este grupo van a poseer cápsula. Esto quiere decir que les va a conferir la capacidad de resistir a la fagocitosis, como ya hemos aprendido en clases anteriores. ¿Cuáles son algunas de las especies que podemos mencionar que poseen cápsula? Especies de Klebsiella y especies de Enterobacter. Desde el punto de vista estructural, mencionar de que la pared celular, la membrana celular y la estructura interna de estas enterobacterias son similares desde el punto de vista morfológico en todas las enterobacterias, ¿verdad? Y tienen muchas características compartidas. Eso es lo que se trata de evidenciar con esta imagen que tengo contenida en esta diapositiva. Recalcar de que siguen las características generales de una bacteria gram negativa, es decir, que van a poseer una membrana citoplasmática, en este caso pues le ponen o le llaman membrana interna. Ya se les había explicado que usualmente el término es membrana citoplasmática, aunque acá también se le puede llamar membrana interna. Una membrana externa, que esta sí no hay discusión, se le llama de esa manera. Entre la membrana externa y la membrana interna, recordemos que en la gram negativa va a haber un espacio llamado espacio periplásmico, que es un espacio acuoso que contiene diversos componentes enzimáticos que ayudan para el metabolismo bacteriano, la digestión de los productos que la bacteria utiliza para su nutrición, y entre las enzimas, algunas enzimas que también a las bacterias le confieren algunos mecanismos de resistencia frente a algunos antimicrobianos. Una de estas enzimas principales es la que ya hemos mencionado en varias ocasiones, llamada beta-lactamasa, que representa un mecanismo de resistencia antimicrobiano intrínseco en las bacterias gram negativas, ya que es parte de los componentes que vamos a encontrar en ese espacio periplásmico. Es decir, no es un mecanismo de resistencia constitutivo, perdón, no es un mecanismo de resistencia inducible, sino que es un mecanismo de resistencia constitutivo. En ese espacio periplásmico también vamos a encontrar un componente importante llamado peptidoglicano, que el peptidoglicano, ya sabemos, esta por ser una bacteria gram negativa, va a ser una capa relativamente delgada en comparación con la bacteria gram positiva. Algo importante también a resaltar acá es el hecho de que en la estructura de la pared celular, estas bacterias por ser gram negativas van a poseer este componente llamado lipopolisacárido. Lipopolisacárido se representa por sus siglas como LPS, que lo tenemos acá abajo, ¿verdad? Descrito. El lipopolisacárido va a estar formado por lo que se conoce como polisacárido O, el núcleo o core polisacárido, que es el antígeno común o antígeno central también llamado, y el lípido A, que el lípido A es el que lleva a cabo las actividades endotóxicas. Generalmente al lipopolisacárido también se le llama endotoxina por esta razón. ¿Qué es una endotoxina? Es un componente, en este caso, estructural de la bacteria que no se desprende, que no se libera al medio, pero que tiene la capacidad de estimular la producción de citocinas proinflamatorias o pirógenos endógenos. Por eso recibe el nombre de endotoxina. También mencionar acá de que estas bacterias, dijimos algunas láminas anteriores, de que algunas van a tener flagelos. Recordemos que el flagelo va a estar representado de manera general por el antígeno H. La cápsula, en el caso de algunas bacterias que la poseen, van a estar representadas por el antígeno K, y el lipopolisacárido va a estar representado por el antígeno O, que ya lo habíamos hablado también, ¿verdad? El antígeno O tiene una especificidad antigénica que va a depender de la variación en los azúcares que forman cadenas laterales de polisacáridos terminales. Generalmente son largas y están unidos con un polisacárido central, generalmente al lípido A. Los polisacáridos de la superficie celular pueden formar también una cápsula, como la vemos representada en esta parte de acá. Es una cápsula que generalmente es adherente, amorfa, que está representada por el antígeno K. Las cepas o las especies de las enterobacterias que poseen movilidad generalmente van a ser las que poseen flagelos y van a estar estos representados por el antígeno H. Muchas enterobacterias, eso no está representado acá en la imagen, pero es meritorio mencionarlo, van a poseer
pilosidades superficiales. A las fimbrias se le llaman pilosidades superficiales. Estas son proteínas antigénicas, pero que no reciben una nomenclatura formal. Entonces, en resumen, el lipopolisacárido va a estar representado por el antígeno O, la cápsula por el antígeno K y los flagelos por el antígeno H. ¿Por qué es importante resaltar toda esta parte de la estructura o cómo está formada la pared de las bacterias? Porque en muchos de estos criterios se basa la clasificación. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en algún libro de texto, en algún artículo, vamos a aprender o a conocer que las designaciones de género y especie se basan en características fenotípicas, como son los patrones de fermentación de carbohidratos y el desdoblamiento de aminoácidos. Pero generalmente los antígenos O, el antígeno K y el antígeno H se utilizan para subdividir las especies en múltiples serotipos, que se expresan con una letra y un número del antígeno específico. Por ejemplo, entonces vamos a tener el serotipo O157H7 de Escherichia coli, como es el que está representado o ejemplificado en esta parte de acá abajo. Eh, Esto es importante tenerlo en consideración, ya que muchos serotipos van a tener mayor virulencia que otros serotipos y obviamente van a tener mayor capacidad de daño en las células y tejidos del ser humano. Algunas enterobacterias van a poseer toxinas como las que hablábamos acá. Generalmente van a ser una endotoxina que va a estar mediada por el lipopolisacárido, que es parte de la estructura bacteriana. Todas las enterobacterias, por ser gram negativas, van a poseer lipopolisacáridos. El antígeno capsular, como dice acá, es un antígeno termolábil. El antígeno flagelar, de igual manera, es un antígeno termolábil, pero el antígeno somático, o también llamado antígeno O, es un antígeno termoestable. Estos son los factores de patogenicidad de las enterobacterias, como son las adhesinas. Las adhesinas son estructuras bacterianas que a estas le permiten mayor adherencia a las células y tejidos del hospedero. ¿Gracias a quiénes se logra eso? Gracias a la presencia de pilis o gracias a la presencia de fimbrias, que decíamos que a las fimbrias también se le llaman pilosidades. Endotoxinas, ya explicamos su papel, al igual que el papel de la cápsula en la patogenia. Sin embargo, también resaltar de que algunas enterobacterias pueden llevar a cabo la producción de exotoxinas, que generalmente van a tener tropismo o afinidad por el sistema entérico. Los flagelos, a su vez, le van a permitir capacidad de movilidad y le van a permitir también que sean reconocidas antigénicamente por el sistema inmunológico, ya que estos poseen el antígeno H. Algunas enterobacterias pueden tener la presencia de plásmidos. Esto es importante resaltarlo desde el punto de vista de la capacidad que van a tener las bacterias para dos grandes eventos, como son la producción de factores de virulencia diferentes a las especies bacterianas que le antecedieron, o también la expresión de diversos mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Esto ya lo hablábamos, cómo está estructurado el antígeno O. El antígeno O que representa el lipopolisacárido. Solamente resaltar de esta parte que el lípido A, que es la parte más lipofílica del lipopolisacárido, va a llevar a cabo todas estas funciones. Tiene la capacidad de activar el complemento, inducir la producción y liberación de citocinas, inducir la leucocitosis, llevar a cabo la estimulación de la coagulación intravascular diseminada, que por definición esta es una coagulopatía por consumo, es decir, se comienzan a activar las vías de la coagulación, a consumir factores de coagulación en sitios donde no es necesario. Hay trombocitopenia también, inducida por el lípido A, inducción de fiebre por la estimulación de la producción de pirógenos endógenos o el shock. Desde el punto de vista fisiológico, me interesaría eh, hacer sobresalir el hecho de que son bacterias catalasa positivo, ya que esto lo hemos venido aprendiendo desde las clases anteriores. No vamos a ahondar en qué es la catalasa ni cómo se hace la prueba porque ya se ha estudiado. De esta parte resaltar que son bacterias que tienen la capacidad de reducir químicamente los nitratos a los nitritos. ¿Por qué quiero resaltar esto?
porque algunas de las enterobacterias tienen la capacidad de producir infección del tracto urinario. Y cuando uno hace el abordaje de un paciente con infección urinaria, una de las pruebas, uno de los parámetros, perdón, que se reportan en el examen de orina es la presencia de nitritos. Si el paciente en el examen de orina tiene nitritos positivos, quiere decir que este paciente está siendo infectado a nivel urinario por una bacteria que tiene la enzima llamada nitrato reductasa. Esta es la que reduce los nitratos a los nitritos que se liberan en orina en grandes cantidades y se pueden reportar en el examen de orina. Desde el punto de vista del aislamiento microbiológico, se pueden utilizar varios tipos de agares o medios de cultivo. El principal medio de cultivo utilizado es el agar McConkey, que es un medio considerado como selectivo y diferencial, ya que tiene incluido componentes como cristal violeta y sales biliares que matan a otras bacterias que no son parte de este grupo. Generalmente el agar McConkey tiene un azúcar, ¿verdad?, llamado lactosa, que también pone en evidencia, por un viraje de la coloración del medio, a las bacterias que tienen la capacidad de metabolizar a la lactosa por la vía fermentativa. Más adelante vamos a explicar esto. ¿Cuáles son los géneros de importancia médica? Ya los habíamos dicho anteriormente. Escherichia coli, ¿verdad? Que es uno de los más importantes porque tiene muchos géneros, ¿verdad? Perdón, muchos serotipos o muchos patotipos dentro de él. Ya vamos a explicar la diferencia o vamos a decir a qué nos referimos cuando hablamos de un patotipo. Antes de que entremos a eso, ver las características generales del género Escherichia coli. En Agar McConkey, Escherichia coli por lo general crece como colonias de color rosa o de color rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que las especies del género Escherichia coli van a tener la capacidad de fermentar la lactosa y las bacterias que fermentan la lactosa hacen un viraje de la coloración del medio a una apariencia roja o una apariencia rosada, como ustedes lo pueden apreciar en la imagen de acá. En agar sangre, la Escherichia coli van a hacer una hemólisis de tipo alfa. Quizá no se aprecia muy bien en la imagen, pero sí quiero que teóricamente lo manejen. Es decir, es una hemólisis de tipo parcial. Tomando en cuenta esto, entonces, el halo hemolítico que se va a producir alrededor de las colonias bacterianas va a ser un halo generalmente verdoso. En el agar EMB, las colonias de E. coli van a producir un brillo iridescente, ¿verdad? Como es la imagen particular que ustedes pueden apreciar acá. También estas bacterias pueden crecer en agar triple azúcar hierro. No vamos a ahondar en esto porque es parte de las pruebas bioquímicas, ¿verdad? Que ustedes no necesitan saberlas a profundidad, a menos que alguien se quiera especializar en el área del aislamiento microbiológico. Clínicamente, Escherichia coli puede producir una gran variedad de afectaciones. Una de las principales y de las más comunes son las infecciones de vías urinarias. El 90% de los casos de las infecciones urinarias van a estar provocadas por una bacteria llamada Escherichia coli uropatógeno. También se pueden asociar a infecciones abdominales y pélvicas. Mencionar de que es la causa más común de neumonías nosocomiales. Lo nosocomial se refiere a las infecciones adquiridas dentro de la unidad hospitalaria. Actualmente, el término no es nosocomial, sino que es infecciones asociadas a la atención o a los cuidados en salud. Es decir, en este caso, desde el punto de vista de la afectación pulmonar, produciendo un cuadro neumónico, las Escherichia coli podrían ser la primera causa. También pueden asociarse a infecciones musculoesqueléticas, produciendo úlcera, osteomielitis, infecciones del sistema nervioso central, puede asociarse en el caso de los lactantes a inflamación de las meninges y es la primera causa de bacteremia por bacilos gram negativos. También se puede asociar a sepsis, ¿verdad? O incluso llevar hasta algo que se conoce como SIRS, que es lo que está en las siglas entre paréntesis, lo que significa síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Siguiendo con la presentación de los cuadros clínicos, también se puede asociar a enfermedad diarreica, que es uno de los cuadros bastante comunes, ¿verdad? Eh, Mencionar en esta parte que no es parte, ¿verdad?
no forman parte de la flora bacteriana normal intestinal, sino que se comportan como patógenos estrictos. Nosotros ya habíamos hablado a qué nos referimos con un serotipo y decíamos anteriormente que cuando hablamos de un serotipo nos referimos a la caracterización antigénica del antígeno O, el antígeno H de las bacterias a la cual se le da una numeración. Ahora, ¿a qué nos referimos con patotipo? Patotipos son grupos bacterianos que tienen características microbiológicas, factores de virulencia y sintomatología clínica comunes. En este sentido, las Escherichia coli se dividen entonces en patotipos. ¿Por qué? Porque van a tener características microbiológicas, factores de virulencia y sintomatología bastante similares. ¿Cuáles son los patotipos de Escherichia coli? Son los que están listados acá. Escherichia coli enteropatógena, y ahí están sus siglas. Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteromorrágica, Escherichia coli enteroinvasiva, enteroagregativa y Escherichia coli de adherencia difusa. Mencionar de que las diferentes tipos serológicos y patotipos de Escherichia coli van a tener unas estructuras llamadas pilosidades, que son un tipo de fimbrias. Estas pilosidades participan en la virulencia como mediadores de la unión a las superficies epiteliales humanas. Recordemos que lo primero que la bacteria tiene que hacer o cualquier microorganismo tiene que hacer es unirse o adherirse a las células y tejidos del hospedero. Si la bacteria no logra unirse o adherirse, no va a poder ejercer su mecanismo patogénico o su mecanismo de daño. Existen varios tipos de pilosidades, no vamos a ahondar en eso, ¿verdad? Porque no es objetivo que ustedes sepan los detalles o las particularidades, pero sí que sepan que las pilosidades aumentan la capacidad de adherencia de estos microorganismos. Mencionar de que las Escherichia coli también pueden producir toxinas, ¿verdad? Ya hablábamos de las endotoxinas proteínicas que se encuentran en ellas. Esto incluye citotoxinas formadoras de poros, inhibidores de la síntesis de proteínas y también diversas toxinas que alteran las vías de mensajes de las células hospedadoras. Resaltar de que posee una hemolicina de tipo alfa que lleva a cabo la hemólisis de tipo alfa en los medios de cultivo. Bien, las toxinas pueden ser también termolábiles o pueden ser termoestables. Es importante que esto lo tengamos en consideración para que cuando estemos desarrollando la descripción de la patogenia de cada uno de los patotipos, ustedes sepan a qué nos estamos refiriendo. Recordar que las toxinas termolábiles son las que se desintegran o se destruyen a temperaturas elevadas, mientras que las toxinas termoestables permanecen viables a pesar de que las temperaturas se eleven. Vamos a empezar entonces a hablar acerca de cada una de ellas y vamos a empezar, ¿verdad?, con la descripción de este cuadro en general. Este cuadro es de suma importancia y me interesa que ustedes enfoquen su estudio acá a manera de resumen. Si ustedes pueden ver, este cuadro encierra cuál es el patotipo de la bacteria, dónde afecta principalmente, y D es intestino delgado y G es intestino grueso, cuáles son los cuadros clínicos asociados, el comportamiento epidemiológico, los serogrupos y serotipos más comunes y cuáles son los factores de patogenicidad. Por ejemplo, Escherichia coli enteropatógena está asociada clínicamente a diarrea aguda y vómitos. Generalmente la diarrea es una diarrea de tipo secretora. Vamos a explicar en la patogenia por qué. Se asocia a diarrea de lactante en niños que van desde menos de 6 meses hasta aproximadamente 2 años. En relación a Escherichia coli enterotoxigénica, igual que la anterior, se asocia a una diarrea aguda acuosa de tipo secretora, y resaltar de que es la causa de la que se llama diarrea del viajero. Generalmente también afecta a niños menores de 2 años. En el caso de Escherichia coli enterohemorrágica, bien, había olvidado mencionar los factores de patogenicidad. En el caso de Escherichia coli enteropatógena, los principales factores de patogenicidad son su factor de adherencia, que es a través de fimbrias y de pilis. En el caso de Escherichia coli enterotoxigénica, sus principales factores de patogenicidad son la toxina termolábil, LT, y la toxina termoestable, ST. Ambas toxinas van a tener
una subunidad A y una subunidad B, que en la patogenia vamos a explicar para qué le sirve cada una de ellas. En el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica, afecta principalmente intestino grueso, dando como resultado una colitis hemorrágica, una diarrea sin sangre que es de causa inflamatoria y la presencia de vómitos. Algo importante a resaltar acá es que Escherichia coli enterohemorrágica está asociada a la producción de síndrome urémico hemolítico. Este es una complicación de la infección por esta bacteria y está caracterizado por tres eventos fundamentales como son insuficiencia renal aguda por daño directo al riñón, ya vamos a explicar más adelante por qué, anemia hemolítica y trombocitopenia. Puede afectar a niños, adultos y generalmente nos infectamos cuando ingerimos carne cruda o mal cocida. ¿Cuáles son sus principales factores de virulencia? La toxina Shiga. Estas son las siglas de esa toxina Shiga, STX. Y la síntesis proteica se ve alterada por esta toxina Shiga a nivel de los tejidos y células del hospedero. También tiene una proteína llamada intimina que participa de manera muy relevante en la patogenia. En el caso de Escherichia coli enteroinvasiva, está asociada a una diarrea de tipo disentérica, afecta a menores de 6 meses y sus principales factores de patogenicidad tienen que ver con la invasividad. Escherichia coli enteroagregativa causa diarrea aguda o diarrea persistente, al igual que la Escherichia coli de adherencia difusa que causa diarrea acuosa. Ninguna de estas dos últimas se asocia a diarrea disentérica o presencia de sangre en las heces. En el caso de la Escherichia coli enteroagregativa, afecta a recién nacidos y a niños menores de 2 años. Sus factores de patogenicidad posee fimbrias y una proteína de membrana externa llamada OMP. En el caso de la Escherichia coli de adherencia difusa, afecta a niños de 1 a 5 años y sus factores de patogenicidad son similares al anterior, presencia de fimbrias y proteínas de membrana externa. Este es un esquema que resume la patogenia de los principales patotipos de las Escherichia coli que ya hemos mencionado hace un momento. En el caso de la Escherichia coli enteropatógena, por su sigla es la primera de izquierda a derecha. Generalmente estas bacterias se unen a los enterocitos del intestino delgado utilizando pilosidades formadoras de haces. Recordemos que las pilosidades son fimbrias. Esto da origen a microcolonias agrupadas en la superficie del enterocito. Esto es muy relevante en la patogenia de la Escherichia coli enteropatógena, porque la formación de microcolonias es una característica distintiva o una característica diferencial cuando la comparamos con la patogenia de los otros patotipos de Escherichia coli. Generalmente, la lesión progresa con degeneración localizada del borde en cepillo, ¿verdad? Pérdida de las microvellosidades y también hay cambios en la morfología celular. Estos tres eventos dan lugar a lo que se conoce dentro de su patogenia como la formación de los famosos pedestales, ¿verdad? Hay reorganización de los filamentos de actina del citoesqueleto de la célula y esto da lugar a una lesión llamada unión y desprendimiento o unión y esfacelamiento. El esfacelamiento entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a la pérdida de células a nivel de la superficie del borde en cepillo. Los diversos pasos que participan en la formación de las lesiones de adhesión y esfacelamiento tienen un control genético en unas islas de las bacterias llamadas islas de patogenicidad. Esto incluye genes para la mayor parte de proteínas de Escherichia coli enteropatógenas conocidas como intiminas. Si recuerdan en las láminas anteriores mencionamos que era uno de sus factores de patogenicidad. Hay otras proteínas que tienen que ver con sistemas de secreción bacteriana que no participan directamente en este mecanismo de patogenia que estamos viendo acá, pero sí es importante que ustedes los tengan en consideración. Les decía que la formación de pedestales es esta que se ve acá, que se da generalmente por un reordenamiento o una reorganización de los filamentos de actina. El hecho de haber mencionado hace un momento de que hay pérdida de la superficie del borde en cepillo
Esto inmediatamente nos debe conectar con la pérdida de la función o de la fisiología de estas células. Recordemos que acá principalmente se da el mecanismo de absorción. Si nosotros nos vamos a la lámina anterior, aprendimos que Escherichia coli enteropatógena afecta a nivel de intestino delgado y produce una diarrea aguda o una diarrea de tipo secretora también considerada. ¿Por qué se menciona esto? Porque a pesar de que Escherichia coli enteropatógena, en este esquema que estamos representando, no se evidencia que tenga, por ejemplo, un sistema enzimático que tenga una función similar a la de anilato ciclasa, que aumentaría la salida de líquido hacia el lumen intestinal, generalmente no provoca eso, pero sí provoca que se pierda la superficie absortiva. Y eso promueve que haya mayor líquido a nivel del lumen intestinal. Por eso se le llama que lo que produce es una diarrea de tipo acuosa. Luego tenemos el caso de la Escherichia coli enterohemorrágica. Escherichia coli enterohemorrágica es uno de los patotipos más relevantes desde el punto de vista de la patogenia. Eh, Su relación con el síndrome urémico hemolítico y la diarrea sanguinolenta tiene que ver con la cepa O157H7, que son los cuadros clínicos, por así decirlo, más relevantes en su patogenia. Causan también Escherichia coli enterohemorrágica lesiones llamadas de adhesión y esfacelamiento. Ya decíamos que el esfacelamiento tiene que ver con el desprendimiento de las células a nivel intestinal, como lo describimos en el caso de la Escherichia coli enteropatógena. Pero la gran diferencia con esta Escherichia coli enterohemorrágica es que también tiene la capacidad de producir la toxina Shiga. Generalmente, la lesión de adhesión y desfacelamiento a nivel de la superficie de las células intestinales podríamos mencionar que son eventos o sucesos o daños suficientes para causar una diarrea no sanguinolenta. Pero aparte de todo eso, se le suma también la producción de toxina Shiga. La toxina Shiga, ¿qué es lo que causa? Recordemos que la toxina Shiga va a estar representada por estas siglas STX. La toxina Shiga va a estar relacionada con la producción de trombosis capilar e inflamación de la mucosa colónica. Eso va a producir a nivel del colon una colitis hemorrágica. Aunque no se ha detectado en sangre de caso en humanos, se supone que esta toxina se absorbe a través de la mucosa intestinal que ya está lesionada o que ya ha sufrido un proceso de desprendimiento, como lo hablábamos anteriormente. La toxina Shiga entonces lo que va a hacer es unirse a los tejidos renales, donde su glucoproteína receptora es muy abundante a ese nivel. A nivel renal, ¿qué es lo que provoca la toxina Shiga? Va a provocar una reacción de hinchazón glomerular, aumento del depósito de fibrina y el depósito de plaquetas a nivel de la microvasculatura. Generalmente habíamos mencionado que el síndrome urémico hemolítico, que está a cargo de la toxina Shiga, también causa hemólisis, ¿verdad? Y entonces, si recordamos la tríada del síndrome urémico hemolítico, está explicada por este mecanismo patogénico que acabamos de describir. Recordando, la tríada del síndrome urémico hemolítico va a estar compuesta por insuficiencia renal aguda, trombocitopenia y habíamos mencionado también en este cuadro de acá anemia hemolítica. Si bien es cierto, la literatura establece que la hemólisis no está clara o no está del todo definida, se cree que los eritrocitos pueden morir cuando intentan atravesar los capilares que están ocluidos. Aunque esto no es una teoría muy bien aceptada, se considera como una hipótesis para explicar por qué se produce la hemólisis en este tipo de pacientes que sufren esta complicación. En el caso de la Escherichia coli enterotoxigénica, es un mecanismo similar, ¿verdad?, a la Escherichia coli enteropatógena, pero hay una gran diferencia. La Escherichia coli enterotoxigénica, como ustedes pueden apreciar en la imagen, va a tener lo que se llama o lo que se conoce como
toxina termolábil y toxina termoestable. Eh, Parece ser que la toxina termoestable es más potente que la toxina termolábil y las cepas que producen ambas toxinas causan una enfermedad más grave. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay cepas de Escherichia coli enterotoxigénica que solo producen o toxina termoestable o solo producen toxina termolábil, pero hay otras cepas que producen las dos. Las cepas que producen las dos toxinas son las que están relacionadas a enfermedades más graves. ¿Cómo se lleva a cabo la adherencia de esta bacteria al epitelio intestinal? Generalmente va a estar mediada por múltiples variedades del factor de colonización de las pilosidades. O sea, las pilosidades o fimbrias van a tener un factor llamado factor de colonización. Ese factor es esencial para el suministro eficiente de la toxina a los enterocitos, porque recordemos que si la bacteria no se logra unir a las células intestinales, no logra ejercer su mecanismo de daño. ¿Por qué avalamos esto nuevamente? Porque las toxinas termoestable y termolábil no pueden pasar a las células intestinales si la bacteria primeramente no está adherida o no está en contacto directo con la célula intestinal. Las bacterias entonces tienen la capacidad de permanecer en la superficie del intestino. Generalmente estas bacterias no tienen un mecanismo invasivo. A este nivel, la acción estimuladora de la adenilato ciclasa de las toxinas crea un desplazamiento de agua y electrolitos hacia la luz intestinal o hacia el lumen intestinal. Entonces, aquí vamos a resaltar el hecho de que estas toxinas tienen una actividad llamada de adenilato ciclasa. ¿Qué quiere decir? Que es una toxina que a través de la estimulación enzimática aumenta las concentraciones de calcio intracelular, estimula la apertura de los canales de sodio, los canales de cloro, y esto promueve que el cloro cuando está saliendo al lumen intestinal arrastre sodio, y el sodio recordemos que es uno de los solutos que más eficientemente puede arrastrar agua. Entonces, generalmente las diarreas producidas por esta bacteria no van a ser sanguinolentas, o sea, no producen disentería o no se asocian a este cuadro clínico, pero sí se asocian a una diarrea secretora que incluye la mucha pérdida de líquido o de volumen. A pesar de que estas bacterias no sean invasivas, hay hiperemia de la mucosa donde están adhiriéndose estas bacterias, pero esta no se ve afectada en el proceso. Recordar y puntualizar que no hay invasión ni tampoco hay inflamación. En el caso de la Escherichia coli enteroagregativa, generalmente también mencionamos que no es una bacteria invasiva, como lo es, por ejemplo, Escherichia coli enteroinvasiva, como su nombre lo alude, o enteromorrágica también, ¿verdad? Que ya lo hablamos anteriormente. En el caso de la Escherichia coli enteroagregativa, su patogenia es un poco diferente. Vamos a mencionar de que generalmente en estas bacterias se asocian con una diarrea acuosa prolongada, generalmente mayor a 14 días. Ocasionalmente algunos artículos establecen de que se puede asociar a diarrea con sangre y con moco, sin embargo, no es un mecanismo patogénico, es un mecanismo patogénico clásico, por así decirlo. Estas cepas de Escherichia coli enteroagregativa van a tener unas fibras llamadas fibras de adherencia agregativa, de ahí se deriva su nombre. Estas son las que median la adherencia a la mucosa intestinal. Pero generalmente las lesiones de adherencia, esfacelamiento, que son producidas por Escherichia coli enteropatógena y Escherichia coli enteromorrágica, no están presentes en la patogenia de esta Escherichia coli enteroagregativa. Desde el punto de vista patogénico, ¿qué podemos resaltar? Bueno, primero, la formación de una biopelícula formada por moco y por bacterias, generalmente es una biopelícula gruesa sobre la superficie intestinal. Nosotros podemos observar acá que acá dice formación de un biofilm. Biofilm es la biopelícula. La biopelícula va a estar formada por varias filas bacterianas y presencia de moco a nivel intestinal. ¿Por qué es importante que consideremos esto? Porque las bacterias que tienen la capacidad de formar biopelículas se protegen en cierta manera de la respuesta o el reconocimiento del sistema inmunológico.
porque el moco que tienen a su alrededor, por así decirlo, la esconde de la respuesta inmune. Por otro lado también, las bacterias que forman biopelícula a nivel intestinal tienen la capacidad de inhibir la función absortiva a nivel de las células intestinales. ¿Por qué? Porque si bien la superficie absortiva se mantiene sin ningún daño, pero la biopelícula está formando una capa que evita que todo el soluto o todos los líquidos que van pasando por el lumen intestinal puedan ser absorbidos por esas células que tienen la función principalmente absortiva. En el caso de la Escherichia coli enteroinvasiva, es una bacteria que no se queda a nivel de la superficie intestinal, sino que tiene la capacidad de invadir la mucosa. Esto le confiere ciertas características bioquímicas, genéticas, características patogénicas similar a la Shigella, que más adelante la vamos a explicar. Por eso se establece en algunos libros de texto, si ustedes lo han leído ya, que la patogenia causada por Escherichia coli enteroinvasiva comprende una enfermedad similar o una versión leve de una infección por Shigella. Generalmente, Escherichia coli enteroinvasiva puede producir brotes epidémicos, ocasionales, usualmente en países industrializados. Se requiere una dosis infectante, generalmente alta, para que pueda afectar directamente al ser humano, ¿verdad? Recordemos que una vez que se da la ingestión del inóculo o de la dosis, la bacteria tiene la capacidad a través de sus factores de adherencia de adherirse a la superficie intestinal, penetrar la célula y una vez que penetra la célula, estando a nivel de la submucosa, es donde lleva a cabo su proceso de multiplicación. Este proceso de multiplicación, ¿gracias a qué lo logra? Lo logra gracias a que cuando la bacteria pasa de la superficie mucosa a la submucosa, por ejemplo, cuando fue reconocida por una célula M o por una célula dendrítica a nivel de la superficie, a nivel del intestino, tiene la capacidad de lisar esa vacuola. Y una vez que lisa la vacuola, a ese nivel se puede multiplicar. Y una vez que se multiplica, puede trasladarse hacia las células adyacentes, provocando una diseminación horizontal. Una vez estando a este punto, genera una intensa reacción inflamatoria por estimulación de las células de reconocimiento antigénico que una vez que éstas se activan, inducen la producción de interleucinas que van a llamar principalmente a los neutrófilos, quimio atraídos principalmente por la interleucina 8. Esa reacción inflamatoria puede dar lugar a una diarrea con sangre, a lo que le conoceríamos como disentería, ¿verdad? Que en dependencia de la capacidad o de la extensión del daño, va a estar la severidad de la enfermedad. ¿Qué pasa con la Escherichia coli de adherencia difusa, que es la última que tenemos en la imagen de la derecha? La Escherichia coli de adherencia difusa tiene una, por así decirlo, una particularidad o una similitud más bien, o mejor dicho, con Escherichia coli enteroagregativa. Generalmente en la Escherichia coli de adherencia difusa, lo primero que tiene que haber es un proceso de adherencia. Ella se adhiere de manera difusa a nivel de la superficie del intestino. Esto se ha asociado con una proteína de membrana externa, ¿verdad? En una cepa del serotipo O126, H27. No es necesario que esto se lo aprendan, solo se los menciono para que ustedes sepan que la importancia de reconocer los diversos serotipos bacterianos está implicada también en la patogenia. Algunos genes de este serotipo se han secuenciado a nivel de laboratorio, es decir, se han caracterizado antigénicamente, pero solo se han encontrado en una minoría de las cepas aisladas. Este grupo eh,
de investigadores que han identificado o que han hecho esta secuenciación han determinado también de que al sembrar estas bacterias en células in vitro en un laboratorio, estas bacterias tienen la capacidad de inducir la formación de estructuras protuberantes o estructuras digitiformes similares a dedos, las cuales confieren protección a las bacterias, como lo que ustedes pueden ver acá. Estas proyecciones digitiformes, que son estimuladas a producirse así por parte de las células entéricas por las bacterias, tienen la capacidad de conferirle protección, ya que esta disposición que tienen las puede esconder de la respuesta inmunológica. Eso es lo más importante desde el punto de vista de cómo interactúan estas bacterias con las células intestinales, ¿verdad? Y cómo esto les permite protegerse de la respuesta inmunológica. Sin embargo, esta formación de protuberancias o proyecciones digitiformes no se han demostrado in vivo, solo son pruebas que se han hecho in vitro, es decir, son pruebas que se han hecho en laboratorio nada más. Eh, Escherichia coli de adherencia difusa se ha asociado principalmente con diarrea, siendo más importante en niños en edades entre 4 a 5 años aproximadamente. ¿Qué pasa con el caso de Shigella? Shigella, pasando a otra bacteria ya para que avancemos en la clase. Shigella es una de las bacterias que tiene varias especies, eh, como la podemos ver en este cuadro de acá, principalmente cuatro: Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boydii y Shigella sonnei. Resaltar algunas características de Shigella, como son el hecho de que es una bacteria inmóvil y es una bacteria que carece de cápsula. A su vez, estas diversas especies de Shigella pueden también tener diversos serotipos. Así nosotros podemos observar que Shigella dysenteriae, por ejemplo, se han encontrado o se han estudiado o identificado hasta el momento aproximadamente 12 serotipos, Shigella flexneri aproximadamente 6 serotipos, Shigella boydii 23 serotipos y Shigella sonnei un serotipo aproximadamente. A cada una de estas especies también se les han asignado serogrupos y como ustedes pueden ver acá, tenemos que eh, a Shigella dysenteriae se le ha asignado como el serogrupo a Shigella flexneri serogrupo B, Shigella boydii serogrupo C y Shigella sonnei serogrupo D. Shigella tiene la capacidad de crecer en agar MacConkey, en donde va a producir colonias circulares, convexas, transparentes de bordes nítidos, como ustedes lo pueden apreciar acá en la imagen. Esto es lo más importante porque les dije hace un momento que es el medio de cultivo que usualmente se utiliza para el aislamiento de enterobacterias. Clínicamente, Shigella está asociado a diarrea. Para su patogénesis se requiere una dosis infectante relativamente baja, aproximadamente de 10 a la 3, y esto es más o menos el resumen de su patogenia. Si ustedes ven, todo inicia con la invasión de las células M, ¿verdad? Que son células inmunológicas que están a nivel de las células intestinales y cuyas prolongaciones pueden emerger hacia el lumen intestinal, haciendo un mecanismo llamado vigilancia inmunológica. Shigella tiene la capacidad que una vez que ha sido interiorizada por esta célula M, escapa de la vacuola fagocítica o evade la vacuola fagocítica, de tal manera que escapa hacia el citoplasma, donde se reproduce de manera acelerada y una vez que se reproduce grandemente, rompe la célula, se disemina a nivel de la submucosa, provocando pequeños abscesos. Estos abscesos van a dar origen a lesiones necróticas que posteriormente se van a ulcerar. Esto puede llevar a cabo a la formación de lo que se conoce como pseudomembrana a través de la formación de tejido cicatrizal. Este otro esquema
de donde me interesa resaltar que la toxina termolábil de Shigella disentería de tipo 1 va a tener un efecto enterotóxico y un efecto neurotóxico. Es decir, la misma toxina puede afectar intestino y puede afectar sistema nervioso central. ¿Qué pasa con la patogenia de Shigella? Es una patogenia que, a diferencia de Vibrio cólera y las bacterias del género Salmonella, son ácido resistentes. Es importante resaltarlo. Sobreviven entonces cuando pasan a nivel del estómago para posteriormente alcanzar el intestino. Una vez que están a nivel intestinal, es determinante la adhesión y la posterior invasión y destrucción de la mucosa colónica. Esto promueve una intensa reacción inflamatoria, como ustedes lo pueden apreciar acá. Una vez que las células M fagocitan a las bacterias, estas células M van a ser reconocidas también por diversos tipos de componentes celulares como son macrófagos, ¿verdad? Las células M no fagocitan a la bacteria, sino que las células M le sirven a la bacteria como un canal de paso desde el lumen intestinal hacia la mucosa y submucosa. Una vez que ellas la usan como canal de paso, como ustedes lo pueden apreciar en la imagen, son reconocidas por los macrófagos a nivel intestinal. Estos macrófagos tendrían que poder matar a la bacteria por sus mecanismos microbicidas que ya hemos aprendido. Sin embargo, Shigella tiene algunos mecanismos de evasión a la respuesta inmune. Uno de los mecanismos de evasión es que Shigella tiene la capacidad de inducir o activar vías apoptóticas en el macrófago. Y otra de las capacidades es que Shigella también evade la acción del fagolisosoma sobre ella misma, escapando, ¿verdad?, de esta y reproduciéndose de manera acelerada. Si activa vías de apoptosis en el macrófago, una vez que el macrófago muere, la bacteria es liberada, se multiplica para invadir o infectar macrófagos nuevos. ¿Qué pasa cuando el macrófago no logra matar a la bacteria? Porque la bacteria ejerció un mecanismo de evasión al fagolisosoma. Entonces el macrófago, recordemos, pasa de ser una célula fagocítica a una célula presentadora de antígeno. Entonces comienza a inducir la producción de interleucina 1, interleucina 8, interleucina 12, interleucina 6 y también a estimular a las células dendríticas. Las células dendríticas también están en el proceso de reconocimiento de la bacteria. Recordemos que las células dendríticas son células presentadoras de antígeno. Estas tienen la capacidad de viajar a los vasos linfáticos para ir a hacer el mecanismo de presentación antigénica, ¿verdad?, a los linfocitos que están a ese nivel, que generalmente son linfocitos no diferenciados. ¿Para qué? Para que estos se comiencen a diferenciar en linfocitos predominantemente de la línea TH1 y ejerzan una respuesta de defensa. También actúan a este nivel las células NK, que son estimuladas por estas dos interleucinas producidas por los macrófagos. Las células NK, recordemos que son células que llevan a cabo la destrucción natural o son células asesinas naturales. Pero las células NK tienen la capacidad de, a través del interferón gamma, estimular a mayor cantidad de polimorfonucleares. Y los polimorfonucleares tienen la capacidad de inducir un mecanismo apoptótico sobre las células que ya no son funcionales para la defensa del, del ser humano frente a la infección. Entonces, si nosotros podemos apreciar, se está creando a este nivel una reacción inflamatoria porque se están produciendo citocinas proinflamatorias. Recordemos que las células que son activadas inducen, o perdón, las células que son activadas van a ejercer un efecto sobre las bacterias, pero también de manera colateral van a matar a células sanas a través de la reacción inflamatoria. Y esto es lo que promueve el avance del daño. En el caso de Shigella, habíamos mencionado entonces que se puede asociar a una diarrea sanguinolenta, no siempre, pero sí puede existir la posibilidad.
o una diarrea como también le llamamos disentérica. Tiene un periodo de incubación de aproximadamente 1 a 2 días. Puede producir fiebre, dolor abdominal, diarrea acuosa de inicio súbito o diarrea con moco y sangre, a lo cual se le llama disentería. Se asocia a pujo y tenesmo. Deben investigar a qué nos referimos con estos dos términos para cuando estemos en la discusión en el seminario. Generalmente es una enfermedad que en pacientes inmunocompetentes, sanos, jóvenes, tiende a ceder de manera espontánea en un máximo de 5 días. En niños y ancianos puede provocar deshidratación, acidosis o incluso llevar a la muerte. Algunas complicaciones se han mencionado a la infección por Shigella, como son el síndrome de Reiter, que está asociado a artritis crónica, principalmente pacientes que tienen alelos del HLA, como lo es el HLA-B27. Se puede asociar a afectación del sistema nervioso central, llevando al paciente incluso hasta el coma. Recuerden que habíamos hablado que tiene una exotoxina, que es una exotoxina termolábil que va a tener efectos enterotóxicos y neurotóxicos. Se puede asociar a síndrome urémico hemolítico, a como lo hablamos también de Escherichia coli enterohemorrágica. La tríada del síndrome urémico hemolítico, en este caso, va a estar determinada, recordando, por insuficiencia renal aguda, anemia hemolítica, por eso se le llama microangiopática, por la hipótesis que discutimos anteriormente, y trombocitopenia. Tenemos ahora el caso de Salmonella. Salmonella es una de las enterobacterias que también está asociada a producción de diarrea. Salmonella es una bacteria que posee cápsula, en el caso de Salmonella typhi, que es una de las especies más importantes. En el agar MacConkey van a producir colonias típicas que van a ser lactosa negativas y aparecen como colonias incoloras sobre el medio de cultivo. En el caso de cuando sembramos salmonelas en agar XLD, las colonias van a tener un centro negro, como ustedes lo pueden apreciar en la imagen, y una zona alrededor ligeramente transparente o de color rojizo debido al cambio de color del indicador de pH. En el agar SS, las colonias de salmonela van a ser incoloras o ligeramente coloreadas de beige, como ustedes lo pueden apreciar acá. Pueden presentar a veces un centro negro por efecto de la producción de ácido sulfúrico, de ácido sulfídrico, perdón. Existen algunas especies de importancia médica como son Salmonella bongori y Salmonella entérica, y hay 6 subespecies a su vez de Salmonella entérica. Se han aislado, se han reconocido aproximadamente 2.500 serotipos según el antígeno O, el antígeno H y el antígeno capsular. Aquí tenemos los diversos serotipos en este cuadro, como son Salmonella paratifi, Salmonella typhimurium, Salmonella chollaresius, Salmonella neupor, Salmonella enteritidis y Salmonella typhi. Salmonella enteritidis y Salmonella typhi son dos serotipos que van a pertenecer al grupo D. Bueno, esto ustedes lo pueden leer. Los reservorios de salmonela van a ser las aves, los cerdos, roedores, bovinos, mascotas y hombres. Importante mencionar de que las fuentes de infección pueden ser agua, lácteos, huevos, mariscos, carnes, mascotas domésticas o incluso en la marihuana. Los huevos usualmente son una fuente de infección importante, ya que aunque se haga un lavado correcto del huevo antes de proceder a prepararlo para ingerirlo, las salmonelas pueden permanecer, ya que ellas tienen la capacidad de penetrar la capa externa del huevo y meterse directamente en lo que es su contenido, de tal manera que con el lavado no se elimina la salmonela y siempre representa una fuente de infección para nosotros. Esto es importante cuando estemos haciendo un nexo epidemiológico, sobre todo en los pacientes que tienen la costumbre de ingerir huevos crudos, principalmente en los fisicoculturistas. Esto es bastante difundido porque ellos siempre han tenido la mala concepción de que la ingesta de huevos crudos es mayor aporte de proteínas para el crecimiento muscular,
Sin embargo, se ha evidenciado que esa proteína cruda tiene muy poca o nula absorción y por ende poco o nulo efecto a nivel de crecimiento muscular. Entonces, esta práctica de ingerir huevos crudos permite que si estos huevos están contaminados con salmonela, la salmonela pueda permanecer viable, pasar al tracto intestinal y generar su mecanismo patogénico. Aquí están algunos factores de virulencia como el antígeno capsular, que resiste fagocitosis, el antígeno del lipopolisacárido, que inhibe la activación del complemento, y salmonela tiene la capacidad de viajar en macrófagos, inhibiendo su estallido respiratorio. En el caso de las salmonelas entéricas, las que son ingeridas y una vez que soportan la acidez gástrica, avanzan hacia la mucosa intestinal, finalmente alcanzando el intestino delgado, que es donde principalmente van a afectar. Al inicio, el contacto que tienen no está dilucidado si es principalmente con célula M o si es con los enterocitos o si es con ambos. Este modelo que está acá representa principalmente su interacción con la célula M. Es probable que a pesar de que no se sepa con quién es directamente inicialmente el contacto, que la adherencia inicial sea mediada por pilosidades, que esto ya lo habíamos hablado en el caso de Escherichia coli, que son fimbrias que le confieren mayor capacidad de adherencia. Generalmente, como ustedes pueden ver en la imagen, eh, las salmonelas tienen la capacidad de traslocar la mucosa a través de la célula M. Una vez que traslocan y están en la submucosa, son captadas por los macrófagos. Dentro del macrófago, las salmonelas tienen la capacidad de evadir la unión fago-lisosoma. Esto les permite que a nivel del citoplasma las bacterias se puedan multiplicar de manera acelerada. Induce también la apoptosis de los macrófagos y una vez que se da la apoptosis de los macrófagos, estos tienen la capacidad, perdón, antes que se dé la apoptosis de los macrófagos, estos tienen la capacidad de producir algunas citocinas que van a inducir una respuesta inflamatoria local, un efecto inmunopatogénico similar al que vimos o al que habíamos descrito en las patogenias de las bacterias anteriores. Salmonella tiene la capacidad de diseminarse, ya que decíamos que viaja en los macrófagos, también puede utilizar los linfocitos, puede evadir la función de las células dendríticas. Y eso puede dar como resultado una diseminación sistémica, ya que si la infección a nivel local no se controla, puede diseminarse principalmente por macrófagos a otros niveles que sean extraintestinales. Este es un esquema similar al que estábamos viendo anteriormente. Lo primero que tiene que ocurrir es la adherencia y la penetración de salmonela a nivel de la superficie intestinal. Una vez que ella penetra, es reconocida por los macrófagos, donde va de los mecanismos microbiciales de esta célula, se multiplica de manera acelerada, se da la invasión de tejidos profundos, ¿verdad? Los fagocitos, se da la fagocitosis por neutrófilos y macrófagos, y esto es lo que promueve la diseminación sistémica. Estos son los cuadros clínicos asociados a la infección por salmonela, la fiebre entérica, la bacteriemia con lesiones focales y la enterocolitis. Esto ustedes lo pueden leer, solo quiero resaltar de acá que la manifestación clínica más común o el cuadro clínico más común es la enterocolitis. En el caso de Klebsiella vamos a mencionar que forma parte del aparato respiratorio y que forma parte también de la microbiota normal intestinal. Klebsiella es una bacteria no móvil, es decir, no posee flagelos y sí posee una cápsula. En el caso de la cápsula, ya sabemos que le confiere propiedades antifagocíticas y en el caso de Klebsiella la cápsula se considera su principal factor de virulencia. En Agarma conqui, las colonias de Klebsiella particularmente van a ser colonias de aspecto mucoide. Eh, Klebsiella se ha asociado, bueno, hay varias especies como son Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Osaena, Rhinocleromatis y Klebsiella granulomatis. Y cada una de ellas se ha asociado a varias enfermedades. En el caso de Klebsiella pneumoniae, está asociada a neumonías bacterianas
infección de vías urinarias, principalmente en pacientes con catéter. Es la segunda causa de bacteremia después de Escherichia coli, hablando de Bacillus gram negativos. Está asociada a infecciones asociadas a los cuidados de la salud, valga la redundancia del término. Produce abscesos hepáticos en pacientes inmunocompetentes, infecciones abdominales a nivel de tejidos blandos y de heridas quirúrgicas. En el caso de Klebsiella oxytoca, el espectro clínico es diferente, está asociado a infecciones nosocomiales que son adquiridas a los cuidados de la salud o relacionadas a los cuidados de la salud. Klebsiella hosaena, que está asociada a rinitis atrófica crónica, como lo podemos ver en la imagen. Perdón, la imagen es de un rinoescleroma, que es de la Klebsiella rhinoscleromatis, que es un granuloma destructor de la nariz y de la faringe, como ustedes lo pueden apreciar acá. Y tenemos también Klebsiella granulomatis, que está asociada al granuloma inguinal. Para ir ya casi terminando la presentación, vamos a hablar acerca de Yersinia. De Yersinia se pueden mencionar varias especies principales como son Yersinia pestis, Yersinia pseudotuberculosis y Yersinia enterocolítica. En el caso de Yersinia pestis es una bacteria no móvil, pero las otras dos especies, como son pseudotuberculosis y enterocolítica, sí poseen movilidad a una temperatura de 25 grados centígrados. Son bacterias aerobias que poseen cápsula y tienen una coloración bipolar. Se le llama bipolar porque tienen la capacidad de adquirir una tinción roja o rosada intensa que las califica como gram negativa, pero también se pueden teñir con Giemsa o Wright. En este caso, la coloración bipolar se va a ver como la apariencia que ustedes ven acá. Una parte del bacilo no va a estar teñida y otra parte del bacilo va a estar teñida de manera uniforme. Importante aquí incluir que para que nos podamos infectar por Yersinia, tiene que haber un contacto o una picadura por una pulga. De manera general, la pulga se llama Xenopsila cheopis, o también se puede provocar por inhalación de gotas de pacientes con peste bubónica primaria. ¿Por qué uno de los mecanismos de infección es la picadura de la pulga? Porque la pulga se infecta previamente al chupar sangre de un roedor infectado. Cuando la pulga entonces nos puede picar a nosotros al succionar sangre, nos puede inocular el microorganismo. ¿Cuáles son los factores de virulencia de Yersinia? Su endotoxina, su proteína de fracción 1 que es antifagocítica, tiene también la probabilidad de, a través de plasmio, inducir nuevos factores de virulencia, tiene una enzima llamada coagulasa, una exotoxina que da como resultado un bloqueador enérgico beta, se comporta como cardiotóxica, ya que estimula a este nivel una respuesta celular que induce una reacción inflamatoria. De manera general, sus factores de virulencia le permiten resistir la fagocitosis, se multiplican en monocitos, a nivel de los ganglios linfáticos, se replican provocando un proceso de inflamación hemorrágica con posterior necrosis, sangrado, diseminación a órganos, donde puede generar meningitis, neumonía y pleuropericarditis. Clínicamente, la Yersinia se puede asociar a la peste bubónica, peste neumónica o peste septicémica, y cada una tiene sus particularidades que ustedes luego la pueden revisar. Mencionar de que Yersinia forma parte de la microbiota intestinal en animales, por ejemplo, animales domésticos, aves, roedores, y a través de esta fuente se puede transmitir al hombre, como explicamos en las imágenes anteriores. De manera general, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estas enterobacterias? Primero, pensar en las muestras biológicas que podemos utilizar. Cuando hablamos de muestras biológicas, hablamos de lo que vamos a obtener del paciente para analizar en el laboratorio y promover el aislamiento microbiológico. Entonces, parte de las muestras biológicas pueden ser heces, orina, sangre, pus, exudados de heridas, líquido cefalorraquídeo, esputo, muestras biológicas de ganglios linfáticos por biopsia, muestras de médula ósea,
y muestras de puntas de catéter. ¿De qué va a depender la muestra biológica a seleccionar para el diagnóstico de laboratorio? Pues obviamente va a depender de cuál es el cuadro clínico que el paciente esté presentando. Si estamos frente a un paciente que presenta un cuadro clínico de una infección urinaria, pues obviamente una de las muestras a obtener va a ser orina. Si estamos frente a un paciente que consideremos clínicamente que cursa con septicemia, pues vamos a obtener una muestra de sangre. O frente a un paciente que sospechemos que tenga una neuroinfección, vamos a obtener líquido cefalorraquídeo y así sucesivamente. Les había mencionado que el principal medio de cultivo a utilizar es el agar McConkey, ¿verdad? Es uno de los principales para el aislamiento microbiológico en el laboratorio de las enterobacterias. A nivel microscópico podemos hacer un examen general de heces, como lo es la citología fecal, tinción de Gram, inmunofluorescencia indirecta, otros tipos de tinciones como tinción de Giemsa, tinción bipolar en el caso de Yersinia pestis, como lo hablamos. Se pueden hacer pruebas serológicas como pruebas de aglutinación, prueba de Boydal en el caso de Salmonella, algunas pruebas bioquímicas que tienen que ver con reacciones metabólicas como de fermentación de diversos productos químicos y PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Recordar de que las colonias fermentadoras de lactosa en un medio de agar McConkey se van a ver de esta coloración y las colonias no fermentadoras de este aspecto, ya que no van a modificar el pH del medio y por tanto no va a haber un viraje de la coloración. Microscópicamente recordar se van a ver como bacilos rectos o bastoncitos de coloración gram negativa, es decir, de color rojo o de color rosado intenso. Dentro de las pruebas serológicas, le voy a dejar como tarea que investiguen en qué consiste la reacción de Widal, porque esto puede ser sujeto de discusión en el seminario, que lean en internet cómo se hace esa prueba, cómo se interpreta y para cuál de todas las bacterias que hemos estudiado está indicada la realización de esa prueba. Bien, epidemiológicamente podemos mencionar que algunas enterobacterias pueden relacionarse con contaminación fecal de aguas y alimentos por aguas negras u otras fuentes. Las moscas pueden actuar como vectores mecánicos al contaminarnos los alimentos o nuestras bebidas. Generalmente, algunas medidas de control no van a ser factibles en relación a la flora endógena normal. Recordemos que algunas enterobacterias también se han asociado o están relacionadas, perdón, a infecciones asociadas a los cuidados de la salud, que acá tiene que ver mucho la transmisión por parte del personal, la transmisión por parte de instrumentos no muy bien esterilizados o no muy bien desinfectados, o en pacientes que requieren medicación parenteral. Ya sabemos que el acceso periférico a una vena supone un riesgo para infección por cualquier tipo de microorganismos y en este caso las enterobacterias no son la excepción. ¿Cuáles son las medidas que podemos llevar a cabo para el control? Primero, el lavado de manos, que esto es una medida general para la mayoría de los agentes microbianos o agentes patógenos. Siempre atender a un paciente que vayamos a hacerle un procedimiento bajo condiciones de asepsia y antisepsia. La esterilización constante de los equipos, así como su desinfección y la restricción de la terapia endovenosa o intravenosa solamente para los pacientes que realmente lo requieran. Las medidas sanitarias, como por ejemplo el saneamiento de las aguas, la ingesta de alimentos que fueron hechos o que fueron cocinados con todas las medidas de higiene posibles. Por eso no se recomienda ingerir alimentos en las calles, por ejemplo, o en fritangas o en sitios donde se produce comida de manera clandestina que no han sido autorizados por los ministerios de salud para ese fin. Hay algunas que son inmunoprevenibles por medio de vacunas, como por ejemplo en el caso de Salmonella typhi. Desde el punto de vista de la inmunidad, mencionar de manera general que participan tanto la innata como la adquirida. A nivel innato, que podemos mencionar el pH gástrico. Ya decíamos que algunas bacterias son ácido resistentes, otras bacterias son lábiles a la presencia al ácido a nivel gástrico y pueden morir, y son muy poca la cantidad de bacterias que pasan al intestino. Por tanto, nuestro sistema inmunológico en el intestino las puede atacar y puede mitigar la infección. La competencia por parte de la flora bacteriana normal y la barrera fagocítica. Vimos en la patogenia que muchas veces
Las principales células que entran en juego de manera inicial son los macrófagos. Desde el punto de vista de la respuesta adquirida, el desarrollo de anticuerpos específicos, generalmente se menciona en la literatura que no son protectores contra reinfección, y la producción de inmunoglobulina A específica contra el agente patógeno. Y para finalizar, mencionar a manera de conclusión que muchas de las especies que hemos estudiado son parte de la microbiota intestinal normal, causan amplia variedad de síndromes clínicos de gran relevancia médica, incluso puede llevar al paciente a mucha morbilidad o hasta la muerte. La identificación de una especie bacteriana requiere de pruebas bioquímicas diferenciales, que son pruebas que se hacen en el laboratorio para el aislamiento específico de especies. ¿Cuál es la recomendación que les damos con esta clase? Enfocar su estudio en la patogenia, el cuadro clínico y el diagnóstico de cada una de las bacterias en cuestión. Cuando revisen la patogenia, les pedimos que por favor también revisen el link o el enlace que les hemos recomendado en esta diapositiva para que puedan leer a mayor detalle cómo se da el daño por cada una de estas bacterias. Muchas gracias, espero que puedan estudiar muy bien el tema y que les vaya muy bien en su seminario.